Hola chicos, el tema del día de hoy es asociación de resistencias. En el presente capítulo nos limitaremos al estudio de los circuitos que solo contienen resistencias. Se dice que un circuito está abierto cuando se interrumpe el paso de la corriente mediante un interruptor. Se dice que un circuito está cerrado cuando hay circulación de corriente eléctrica. ¿Cómo podríamos conectar resistores de manera que la resistencia equivalente sea más grande que la resistencia individual? Los circuitos eléctricos son de dos clases, en serie y paralelo. La asociación de resistencias tenemos el primero, que es la conexión en serie. Nos dice que es cuando dos o más resistores se conectan juntos de manera que solo tengan un punto común por par. Se dice que están en serie. Un circuito en serie presenta las siguientes características. La resistencia total del circuito es igual a la suma de las resistencias parciales existentes. La intensidad de corriente es igual para todos los puntos del circuito. Y la suma de los voltajes parciales, que es igual al voltaje proporcionado por la fuente. Dos o más resistencias están conectadas en una serie cuando el extremo de una de ellas está conectada al extremo de otro y a su vez al extremo del opuesto de la segunda resistencia está conectada a la tercera resistencia y así sucesivamente. También se dice que la resistencia así conectadas forman un solo camino para las corrientes eléctricas. Por lo tanto, la intensidad de corriente es igual para todos. Si graficamos las resistencias eléctricas tendremos que la intensidad de corriente desde el punto X al punto Y. Entonces tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Esto va a ser equivalente a una resistencia equivalente. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 va a ser un solo voltaje proporcional. Entonces decimos que cumple que la intensidad de corriente 1 es igual a la intensidad de corriente 2 y es igual a la intensidad de corriente 3. Entonces la intensidad de corriente son iguales. Ahora el voltaje, desde el primer punto que es X hasta el punto Y, vamos a hacer la suma de los voltajes. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Y en las resistencias equivalentes tenemos que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Vamos a hacer la demostración de cómo llegar a la resistencia equivalente. Partimos desde la segunda relación y aplicando la ley de Ohm. Tenemos que el voltaje desde el punto X hasta el punto Y va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia equivalente. Entonces decimos voltaje 1 es igual a la intensidad de corriente 1 por resistencia 1. Voltaje 2 es igual a intensidad de corriente eléctrica por resistencia 2. Voltaje 3 es igual a intensidad de corriente eléctrica por resistencia 3. Entonces, si reemplazamos, ¿no? En la relación se tiene que intensidad de corriente eléctrica equivalente, ¿no? Por la resistencia equivalente es igual a la intensidad 1 por R1 más intensidad 1 por R2 más intensidad por R3. Entonces, simplificamos la intensidad de corriente y nos queda la resistencia equivalente que va a ser igual a R1, a R2 y a R3. No, resistencia equivalente es igual a la suma de resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Vemos en el siguiente ejemplo el desarrollo. Nos dice, en el circuito siguiente, la resistencia R1, R2 y R3 tienen el valor de 4 ohm, 6 ohm y 2 ohm, respectivamente. Si se aplica que tiene un 24 de voltajes al circuito, encontrar la resistencia total
la resistencia, la corriente total y la corriente de una de las resistencias y el voltaje de cada una de las resistencias. Entonces, este es un problema en serie y vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Aquí tenemos el voltaje, la intensidad total, que es igual a intensidad 1, 2 y 3, y la resistencia R1, R2 y R3, que son diferentes, pero que son consecutivamente, van en una serie. Tenemos la primera, resistencia total. ¿Cómo llamo la resistencia total? Nos dice que para hallar la resistencia total es la suma directa de todas las resistencias que hay. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos que para hallar la resistencia total, decimos resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Entonces, 4 más 6 más 2 son 12 ohm. Ahora nos vamos a la segunda pregunta. Nos dice hallar la corriente total y corriente en cada una de las resistencias. Entonces decimos que al ser un circuito en serie, la corriente es igual a cada una de ellas. Entonces aplicaremos la ley de Ohm, donde nos dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia total. Entonces decimos, ¿no? Sustituyendo nuestros datos, decimos que intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces decimos 24 entre 12 nos va a dar a 2 amperios. Entonces la corriente que hay en cada resistencia es de 2 amperios. Y por último nos vamos a la pregunta 3. Voltaje en cada resistencia. Nuevamente tenemos que recurrir a la ley de Ohm para poder calcular el voltaje en cada resistencia, ya que los voltajes sí son diferentes en cada componente. Para la primera resistencia decimos voltaje 1 es igual a la intensidad de corriente por la resistencia 1. Entonces, el voltaje 1 va a ser igual a la intensidad de corriente, que es 2 amperios por 4 ohm. Me va a dar a 8 voltios. Para la resistencia 2 decimos voltaje 2 es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. O sea, 2 por 6. 2 amperios por 6 ohm me va a dar 12 voltios. Y para hallar el voltaje 3 decimos intensidad de corriente por resistencia 3, que es 2 amperios por 2 ohm. Va a ser igual a 4 voltios. Podemos comprobar si nuestros cálculos son verídicos, ya que si sumamos cada diferencia de potencia en cada resistencia nos debe dar el valor de la fuente principal. Es decir, el voltaje es igual a V1, V2, V3. Entonces decimos 8 más 12 más 4 me va a dar 24 voltios. 24 voltios. Entonces, chicos, espero que se haya entendido y puedan trabajar los demás ejercicios. Gracias.